Amigos y hermanos en la fe, amigas y hermanas en la fe, estamos en el primer día del mes de agosto y celebramos el domingo 18. Muchos comenzáis las vacaciones y otros habéis terminado. Os deseamos a los que habéis terminado que retoméis tranquilamente el trabajo porque hace mucho calor, y a los que empezáis las vacaciones que disfrutéis de este verano a pesar de las limitaciones y de las vulnerabilidades. Ni qué deciros que en este domingo la palabra de Dios sigue en la brecha. Esta palabra nos está diciendo quién es Dios para nosotros, cuál es su forma de actuar, para con cada uno de nosotros, para con la Iglesia, para con la comunidad. Pero también al mismo tiempo nos descubre quiénes somos nosotros, cómo nos posicionamos muchas veces ante las actuaciones de Dios, que son incomprensibles, que no terminamos de ver claro, y lo que nos sale espontáneamente es lo mismo que le sale al pueblo de Israel. Pero a pesar de eso, Dios está ahí y está siempre presente. Escuchemos con muchísima atención estas lecturas. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. El Señor dijo a Moisés: Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guardan mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que yo soy el Señor Dios vuestro. Por la tarde una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo: este es el pan que el Señor os da de comer. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que os digo y aseguro en el Señor, que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojados del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras, renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha señalado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado.
Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que viéndola creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. La lectura del Éxodo describe, tras la salida de Egipto, del pueblo de Israel, pero ya en el desierto, este pueblo se encuentra desesperado, hambriento y protesta contra Moisés. Es lo que conocemos habitualmente como las tentaciones del desierto. Tentaciones, por cierto, lógicas. Tienen sed, el calor es tremendo. Yo he recorrido con algunos de vosotros el desierto del Sinaí y os lo podéis imaginar. Y luego, pues lógicamente, el hambre. Y añoran Egipto. Es lo que se conoce, como decía, las tentaciones del desierto. Moisés, como intermediario, va a sufrir las tarascadas de este pueblo que se encuentra en esta situación. Pero Dios no abandona a los suyos. Dios no juega con el hombre. Dios no juega con su pueblo. Y les envía las codornices y el maná. Cosas, por cierto, naturales en el desierto. Fenómenos que se podían dar en aves migratorias y que se le da luego un sentido teológico y espiritual. También de la misma manera en el desierto, con el contraste de las altas temperaturas durante el día y las bajas temperaturas durante la noche, algunas plantas producen néctares, los cuales recogidos y cocinados pueden ser como panecillos, maná. ¿Qué es esto? Algo desconocido. Todo esto los beduinos del desierto lo sabían y lo saben perfectamente. Pero lo importante en este relato popular, religioso, es poner de relieve la providencia de Dios, que no abandona a los suyos y les pide la fidelidad. Esa es la gran lección. Dios, como decía, no juega con nosotros. No saca al pueblo de Israel para que muera en el desierto. Lo saca para liberarlo, para llevarlo a la tierra prometida, como a nosotros. Y lo que nos pide es la fidelidad. Y esa es la lección constante de la vida. Por ello, en la tradición bíblica, el maná estará cargado de una teología que el Evangelio de Juan transformará en una de las claves de su capítulo sobre el pan de la vida. Los recuerdos y las tradiciones del desierto han marcado la historia de la liberación, de la esclavitud, para poner de manifiesto que, si bien es verdad que lo pasaron muy mal, nunca Dios los abandonó. Y nosotros tenemos que pensar eso, que a pesar de que muchas veces, muchas situaciones que acontecen en nuestra vida nos lo hacen pasar mal, pero nunca dudemos de esa fidelidad de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. La segunda carta es de la carta a los Efesios y prosigue una parte exhortativa de la carta a los Efesios, esa exhortación del domingo anterior, y son como esas exigencias de la vida cristiana, un conjunto muy amplio que va del capítulo 4 al capítulo 5. Es una exhortación ética, en plena regla, pero desde la ética cristiana. Se ha usado los criterios literarios propios de la época, incluso con un estilo retórico bien definido, para resaltar los contrastes entre, por un lado, la vida cristiana y por otro, la vida mundana. Eso quiere decir que la ética humana es asumida plenamente en el cristianismo primitivo, pero con las connotaciones que el Espíritu de Jesucristo acuña en el corazón del cristiano. Un buen hombre puede ser un buen cristiano marcado por ese sello y ese cuño, ese esfragís griego, el sello de Cristo. Pero por eso las connotaciones del Espíritu es el elemento diferencial. Puede haber personas buenísimas que no son cristianos, y lo sabemos muy bien, y conocemos muchas a nuestro alrededor, y puede haber muchos cristianos que dejamos o dejan mucho que desear en su vida ética. Toda ética propugna, por lo tanto, y más la ética cristiana, una persona nueva,
Pero esto no se puede conseguir en cristiano únicamente con la fuerza de voluntad. No lo olvidemos. Es una obra transformadora del Espíritu Santo. Nosotros lo que tenemos que hacer, nos lo recuerda Pablo, es ponernos a tiro del Espíritu Santo que nos va transformando desde el interior para hacer de nosotros criaturas nuevas. La buena voluntad puede ayudar, pero la buena voluntad nos puede confundir porque creemos que somos nosotros los protagonistas de ese hombre nuevo, y el protagonista fundamental es Dios por medio de su Espíritu. El autor, por lo tanto, convoca a cada cristiano a vivir como personas nuevas, no como viven los paganos, que no tienen la experiencia del Espíritu por la que los cristianos están marcados. El contraste entre el hombre viejo y el hombre nuevo es un énfasis particular el que se da en esta epístola. Por lo tanto, Pablo, en la carta a los Efesios, critica la banalidad de la vida vacía, la vida sin sentido, la vida entregada a los poderes de este mundo. Lo fundamental de esta lectura de hoy es una exhortación a ser discípulo de Jesús, viviendo de su espíritu, porque no tener ese espíritu significa estar sometidos a los criterios de este mundo, en el que ya sabemos que no hay lugar para el amor, para el perdón, para la misericordia, para la entrega sin medida, para la paz. Pongámonos a tiro de ese hombre nuevo, pongámonos a tiro de esa transformación del espíritu. Y finalmente el Evangelio, en relación totalmente con la primera lectura, nos habla, primero nos lleva de la mano a la ciudad de Cafarnaúm. ¿Qué recuerdos más bonitos tenéis los que habéis visitado Tierra Santa conmigo o con otro guía? Cualquier guía lo hacen muy bien en Tierra Santa, todos los guías cristianos y no cristianos. Entonces en Cafarnaúm nos lleva, y alguna vez hemos comentado este texto, en unos asientos que se encuentran allí a la izquierda, debajo de los árboles de la sinagoga. Pues bien, este Evangelio nos lleva a Cafarnaúm después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús huye de los que quieren hacerle rey, evitando un mesianismo político, que ha estado siempre impregnando la tentación, el mesianismo político. Y este es un marco bien adecuado, Cafarnaúm, para ese discurso penetrante, para esa catequesis sobre el pan de la vida, en la que van a confluir elementos sapienciales y eucarísticos. Aunque el pan que sustenta nuestra vida es necesario, hay otro pan, otro alimento, que se hace eterno para nosotros. Juan, por su parte, quiere ir, bajo la figura del Hijo del Hombre, quiere ir a lo esencial. Y, por esa misma razón, habla del pan de la vida a dos niveles. Por una parte, con el simbolismo del maná, que es un alimento que perece, y por la misma razón, en la oposición entre Jesús y la ley, que va a poner de manifiesto que la ley es un don que perece para dar paso a algo que permanece para siempre. Ojo, el maná perece, la Eucaristía eterna. La ley no es eterna, Jesús sí que es eterno. El doble paralelismo. Jesús es, por lo tanto, es el verdadero pan de vida que Dios nos ha dado para dar sentido a nuestra existencia. El pan de vida desciende del cielo, viene de Dios, alimenta una dimensión germinal de la vida que nunca se puede descuidar. Estamos sin duda ante un discurso sapiencial de la sabiduría, pero que termina siendo eucarístico a todos los efectos, como reconocen los grandes intérpretes. Y ahí tenemos las dos partes, diríamos, de la palabra de la Eucaristía. Por una parte la palabra y por la otra el pan de la Eucaristía que se parte y reparte. Diríamos que en esta parte del discurso se nos está hablando de dos cosas. El pan de la verdad, que es la palabra de Jesús en oposición a la ley, como fuente de verdad y de vida para los judíos, y pasa a hablarnos del pan de la vida. Se nos está introduciendo en todo ello mediante el signo y la significación del maná, el pan de la verdad y el pan de la Eucaristía. Y el pan de la verdad nos ha venido de parte de Dios por medio de Jesús, que nos ha revelado la fuente y el misterio de Dios, el misterio de la vida. Y el pan de la Eucaristía, que es Cristo mismo, el pan del itinerario del cristiano cada día y el pan del itinerario del cristiano para la eternidad. Os deseo un buen domingo, no paséis mucho calor y cuidado.
Escuchando la lectura del Éxodo, recordamos cómo nos gustaba de niños leer la historia sagrada. Eran unos cuentitos preciosos, pero ¿hemos pensado alguna vez que esa ha sido nuestra historia? Reconocer nuestra vida en Egipto, la invitación del Señor a ser libres, las tentaciones añorando, como dicen ellos, la olla de carne y hartarnos de pan, una vida más segura aunque esclava, y le pasamos las cuentas al Señor. Él nos quiere ofrecer la libertad, pero nos sale al paso con las codornices y el maná, el pan que Dios os da a comer. El Salmo pedagógicamente nos repite: el Señor les dio pan del cielo, y nos invita a transmitirlo de padres a hijos. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Abrió las puertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. Pablo escribe a los Efesios: hoy a ti y a mí, si habéis sido adoctrinados en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, con sus caprichos y apetencias seductoras. Renovaos en la mente y en el espíritu, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. El Evangelio de Juan discurre en Cafarnaúm. Viene de la multiplicación de los panes y los peces, y la gente le sigue, le resuelve la vida. Pero Jesús quiere aclararles: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Y le preguntan: ¿qué signo haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dijo: no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pues esta es la palabra que Jesús nos dice hoy, que Él es el pan de vida, que nos alimentemos de Él, que no tendremos hambre, que no tendremos sed jamás. Feliz domingo, feliz semana, y cuidaos por favor del calor, que está haciendo un calor tremendo. Pero todo lo que ocurre, dice el Señor, que ocurre para nuestro bien. Tenemos también un sentido para poder aplicar lo que más nos conviene.